En esta oportunidad, cuando estamos llegando a las 8:15, pues le damos la bienvenida a usted que en este momento está dándole clic ahí a la aplicación, a TuneIn, y le comentamos que puede visualizarnos en este momento a través de Facebook Live, donde pues también estaremos presenciando este tema que viene a continuación. Un tema muy importante que también pues tenemos muchas veces duda, o a veces buscamos una cita bíblica y no la encontramos en la Biblia, pues sea posiblemente porque esa Biblia no es católica. Así es que quédese con nosotros, porque el tema que viene a continuación con nuestro invitado, con nuestro hermano teólogo invitado en esta mañana, pues es muy importante. Así es que le damos la bienvenida a nuestro hermano y voy a dejar que él se presente en este momento. Buenos días y bienvenido, hermano. Muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos visualizan. Mi nombre es Sergio Rodríguez. Les traigo un saludo en nombre del Ministerio Isaías. Y hoy se me ha encomendado la tarea de pues hablar de un tema que crea mucha polémica. Sin embargo, en mi opinión, estas deberían de ser cosas que no deberíamos ya de estar discutiendo, porque si nosotros queremos vivir el verdadero cristianismo, como lo dijo Juan Pablo II, debemos buscar aquello que nos une, no lo que nos divide. Y esta discusión sobre la Biblia, cuántos libros tiene, si son apócrifos, bueno, en la iglesia anglicana hasta llegaron a llamarlos libros malditos. Lo único que nos trae es división. Sin embargo, esta mañana vamos a tratar con un lenguaje asequible, con un lenguaje que sea posible de comprender por la mayoría, de explicar por qué razón nosotros en la Iglesia Católica tenemos un canon diferente del canon que tienen otras iglesias. Las iglesias protestantes, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, se le llama incluso en esta época iglesias protestantes a todas aquellas que no son católicas, incluso las que están conformadas en un garage de una casa y llevan a cabo ahí sus reuniones. Esas no son iglesias protestantes, esas son iglesias evangélicas o iglesias no católicas. Las iglesias protestantes son las que se dan a raíz de el cisma de Lutero. Y entonces hay que marcar esa diferencia entre cuáles realmente son iglesias protestantes y cuáles son iglesias no católicas, pero que no podrían llegar a llamarse protestantes porque no son producto, en primer lugar, de la Reforma y luego no tienen la seriedad que tienen estas iglesias que se llaman protestantes. El mundo ha evolucionado desde 1500 y algo, cuando Lutero dio sus 94 tesis, y hoy tenemos una cercanía con las iglesias protestantes serias, con las que se pueden discutir, repito, aquellos puntos que nos unen y dejar por un lado aquellos que nos dividen. Porque al final de cuentas, nosotros deberíamos estar desarrollando una labor no solo evangelizadora, no solo de transformación de la vida de las personas, sino también una labor
que llegue hasta los más pobres y necesitados. Nosotros no tenemos que ir hasta África para ver niños que ya solo se les ven prácticamente la parte ósea de nuestros cuerpos. Aquí en Guatemala hay que ir al Corredor Seco, en Chiquimula, en Camotán, y van a ver personas que tienen esas condiciones. Niños y adultos incluso, pero en su mayoría niños que tienen desnutrición aguda, que tienen desnutrición crónica. La desnutrición aguda es una condena a muerte. O sea, alguien que tiene una desnutrición aguda solo está esperando el momento de expirar. Es muy difícil ya rescatar a un niño o a un adulto con desnutrición aguda. Y un niño con desnutrición crónica es una cadena perpetua, así le llamo yo. Porque estos niños van a ser incapaces de aprender absolutamente nada. Porque su cerebro no se desarrolló con los nutrientes necesarios entre los 0 y los 7 años. Y entonces están condenados a que el resto de la vida no sean capaces de aprender. Nosotros estamos a punto, en nuestro país, en Guatemala, de perder el 50% de las próximas generaciones. Imagínense, si somos un país joven, vamos a perder el 50% de las generaciones que vienen atrás, las jóvenes, los niños, los perderemos. Y los perderemos por causas que pueden ser solucionables si nosotros, el Estado y todo el pueblo nos unimos y evitamos que esta tragedia que ocurre todos los días siga ocurriendo. Pero bueno, hoy yo vine a hablar de la Biblia católica, como nosotros le conocemos, y la pregunta que todo el mundo haría es: ¿qué es una Biblia católica? Pues la Biblia católica puede entenderse de dos maneras. De manera general, o de manera más general, puede referirse a una Biblia cristiana que incluye en el canon de 73 libros reconocidos por la Iglesia Católica, incluidos algunos de los libros deuterocanónicos y partes de libros del Antiguo Testamento que están en la colección de la Septuaginta griega, pero que no están presentes en la colección del texto masorético hebreo. Bueno, nosotros cuando estamos hablando de la Biblia católica y las Biblias no católicas, debemos saber mantener la diferencia entre ambas. La primera pregunta sería entonces, yo ya di la respuesta: ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Y qué diferencia hay entre las Biblias católicas y las Biblias no católicas? Porque algo que tenemos que entender es que la Biblia no es solo un libro, como algunos creen, sino una biblioteca completa. Toda la Biblia está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales son bastante extensos, como el del profeta Isaías, por ejemplo, y otros son más breves, como el del profeta Abdías. Estos 73 libros de los que les estoy hablando están repartidos de tal forma que el Antiguo Testamento le corresponden 46 libros y al Nuevo Testamento le corresponden 27 libros. De vez en cuando suele caer en nuestras manos alguna Biblia no católica y podemos ver que a estas Biblias tienen solamente 66 libros. Algunas, como por este diálogo que les comento que se está dando, ya existen algunas Biblias
Por ejemplo, la Dios habla hoy, que dice con deuterocanónicos. Cuando dice con deuterocanónicos, tiene los 73 libros. Bueno, nosotros, por el tiempo que tenemos, vamos a tratar de ser breves para que esto quede lo más claro posible, y en posteriores oportunidades podremos tener alguna otra conversación en la que podamos ampliar esto que vamos a hablar hoy. Muy bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos libros que excluye las Biblias no católicas? Pues estamos hablando de 7 libros. Esos libros son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y también el libro de Sabiduría y el libro de Baruch. De igual manera, el libro del Eclesiástico, que no es igual al del Eclesiastés. El libro de Eclesiástico, también conocido como Sirac o Sirácides. Y tenemos también, en realidad no son 7, son 9, pero no porque han sido 9 completos, sino porque los otros 2 son libros que ya existían, pero que tienen partes deuterocanónicas, como el de Esther y el de Daniel, que contienen partes deuterocanónicas. Bueno, vamos a empezar por entender estas palabras. Nosotros tenemos libros protocanónicos. Especialmente estoy hablando del Antiguo Testamento en este momento. Ya existen libros protocanónicos. Los libros protocanónicos, proto es antes o primero. Los libros protocanónicos son los libros que consideraron el pueblo de Israel o el pueblo judío tomar en cuenta dentro de su Biblia, y esa es la que ellos utilizan. Pero posteriormente se suman o aparecen 7 libros más, que son los que ya mencioné, que son a los que llamamos Deutero. Deutero es segundo, proto es primero, deutero es segundo. Entonces los deuterocanónicos son los que están posteriores a los primeros, obviamente. Esto significa que hay libros que no están incluidos, y la razón por la que me encuentro acá es para que por lo menos sepamos por qué no están incluidos. Bueno, esto lo vamos a contar así como una historia. ¿Por qué esa diferencia? En primer lugar, tenemos que saber que este es un problema histórico-teológico muy complejo, y resumiendo, trataremos de contestar esta pregunta. Primero, vamos a explicar cómo se formó la colección de libros sagrados del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío. Y luego veremos cómo los cristianos aceptaron estos libros del Antiguo Testamento junto con los libros del Nuevo Testamento para formar la Biblia completa. Bueno, cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que entender que había una comunidad judía en Palestina. En tiempos de Jesucristo encontramos que en Palestina el pueblo judío solo aceptaba el Antiguo Testamento y todavía no había definido la lista completa de sus libros sagrados. Seguía abierta la posibilidad de agregar nuevos escritos a la colección de libros inspirados. Sin embargo, desde hacía mucho tiempo, alrededor de los años 600 a.C., con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, estaba latente la preocupación de concretar oficialmente la lista de libros sagrados.
Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron, que usaron los judíos para fijar esta lista de libros sagrados? Bueno, ellos decían que debían ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel, para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Había varios escritos que parecían de dudosa procedencia, y en asuntos de fe también. Sin embargo, es importante resaltar que ellos aceptaron solamente libros sagrados escritos originalmente en hebreo o arameo. Y aquí voy a hacer otra acotación: hebreo o arameo antiguos. Es como el español antiguo, cuando fue la conquista, cuando fue la invasión a las tierras en las que nosotros vivimos por parte de los españoles. Ellos hablaban un español que, si lo leemos hoy, o no lo entendemos, o nos es bastante difícil entender. Ha ido evolucionando también la lengua española, como la hebrea y la aramea. Entonces, estamos hablando de hebreo y arameo antiguos. Bueno, entonces, los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes o de origen no judío. Ahora voy a repetir, esto ocurre en el contexto de la comunidad judía de Palestina. La judeo-palestina, que estaba en la diáspora, que estaba en el exilio, ellos, el idioma griego llegó a ser casi el idioma oficial en esas regiones. Entonces ellos ya no hablaban hebreo ni hablaban arameo. Y entonces los libros que se escriben, algunos de ellos, porque de los 7, 5 fueron escritos en hebreo y solamente 2 en griego. Estos libros, cuando ellos son liberados y retornan a Jerusalén, se encuentran con que los judíos que se encuentran en Jerusalén no los aceptan, porque primero no están escritos en hebreo o arameo, están escritos en griego, y luego, que no es el idioma oficial de ellos, y luego no los consideran libros inspirados. Aquí es importante también, a manera de historia, entender que hay una división en el pueblo a raíz de la conquista, y que separan al pueblo. Se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, que son las que se llevan al norte y posteriormente son conocidos como israelitas. Estos son tomados prisioneros y llevados a la diáspora en Babilonia y toda la parte norte. Luego, en la parte sur se quedan los judíos, y también se quedan algunos levitas y algunos de la tribu de Benjamín. Entonces, los del reino del sur, los del reino del norte, rechazan al hijo de Salomón, a Roboam, y forman el reino de Israel o reino del norte. Esto más o menos 930 años antes de Cristo, y está conformado por 9 tribus más algunas tribus de Leví. La otra parte que se queda en el sur, que es el reino conocido como el reino del sur, ellos son leales a Roboam. Estas tribus también están conformadas por Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y se les unen algunos de las tribus de Leví
y las tribus de Simeón, y son conocidos como el Reino del Sur. Por eso a los que están en el sur se les conoce como judíos, porque la mayoría era del pueblo de Judá. Y luego en el norte se conocen como israelitas. Estas 10 tribus son conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel, porque se han dispersado. Y a la vez de dispersado, muchos dicen que son originarios de esas tribus, pero realmente no se tiene ningún tipo de certeza de si eso es así o no. Pero volviendo al tema de los 73 libros, entonces, como ustedes pueden ya irse dando cuenta, aquí los católicos no tenemos nada que ver. O sea, esto sucedió muchos años antes de Cristo. Y fueron el pueblo de Israel, las 12 tribus, las que decidieron conformar los cánones de acuerdo a sus particularidades y a la forma en la que ellos profesaban su fe. He hablado del canon palestino, que es el que incluye estas solamente los 39 libros. Y también existe el canon alejandrino, el que está en la comunidad judía de Alejandría, que simultáneamente existía en Alejandría, en Egipto. Era una colonia judía muy numerosa fuera de Palestina, que contaba con más de 100,000 israelitas. Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo porque hacía tiempo habían aceptado el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. Y luego aparece también la Septuaginta. En sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban una traducción de la Sagrada Biblia del hebreo al griego que se llama de los 70. Según una leyenda muy antigua, esta tradición de los 70 había sido hecha casi milagrosamente por 70 sabios entre los años 250 y 150 antes de Cristo. Entonces, la traducción griega de los 70 conserva los 39 libros que tenía el canon de Palestina. O sea, el canon de Palestina se queda con los 39 libros únicamente. Sin embargo, la comunidad de Alejandría, el canon alejandrino, está conformado por los 39 libros y tiene agregados 7 libros más, que son los que ya mencioné, se conocen como deuterocanónicos, y esto conforma un total de 46 libros. La Iglesia Católica lo único que hace es reconocer estos libros como inspirados, porque forman parte del pueblo de Israel. Luego, los primeros cristianos empiezan a escribir el Nuevo Testamento. De esos son 27 libros. Y entonces, si hacemos la suma, pues tenemos 73 libros. Sin embargo, las Biblias no católicas excluyen estos 7 libros. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué unos tienen 73 como nosotros y otros tienen 66? Bueno, esto sucede a raíz de la Reforma de Martín Lutero. A raíz de la Reforma de Martín Lutero se excluyen los libros deuterocanónicos y ellos asumen el canon palestino y no aceptan, ellos a los deuterocanónicos que nosotros le llamamos, ellos le llaman apócrifos, o sea que no tienen la validez religiosa que ellos consideran debieran tener. Lutero rechazaba estos libros y al conformarse
la comunidad protestante, después del cisma de Lutero, las Biblias que no son católicas, las Biblias protestantes, y ahora las Biblias de otras denominaciones que no son protestantes, pero que no son católicas, utilizan únicamente los 66 libros. Así que en términos generales esa es la razón por la que la Iglesia Católica tiene en su Biblia 73 libros. 46, vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Así que nosotros, en primer lugar, debemos estar seguros de que la cantidad de libros que aparecen en nuestra Biblia es la correcta, porque estos no fueron tomados a la ligera. Hay un magisterio que nosotros respetamos y seguimos porque somos católicos, que se ha reunido en innumerables oportunidades para determinar cuál es el canon de la Iglesia Católica, el cual fue cerrado a raíz de la misma reforma en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se definen los 73 libros, y de ahí en adelante todas nuestras Biblias, antes de ser impresas, deben recibir la autorización de acuerdo al derecho canónico para poderse imprimir y divulgar. ¿Esto por qué razón? Porque algunas personas o algunos movimientos han estado modificando los textos, no en el sentido del texto en sí mismo, sino que lo han estado parafraseando, han estado utilizando lenguajes que, pues, si lo vemos desde la perspectiva de la comprensión, está bien, porque se busca que todas las personas que puedan leer la Biblia la puedan comprender. Sin embargo, en mi opinión, las personas que enseñan, las personas que dan conferencias, las personas que van a comunidades a darle formación a esas comunidades o le llevan un mensaje a esas comunidades, debiesen estudiar y debiesen utilizar la Biblia de Jerusalén, que es en mi opinión, la Biblia más exacta con respecto a la temática que nosotros manejamos en la Iglesia Católica. Nosotros como católicos, entonces, voy a ir resumiendo por cuestiones de tiempo. El tiempo es muy valioso en la radio y se va, pero muy rápido. Hay dos reinos, hay una división también, hay un cisma dentro de los israelitas, y ese cisma no es porque ellos se pelearon entre sí, sino porque son llevados al exilio. No todos, algunos se quedan en Jerusalén. Los que están en el exilio toman el canon alejandrino, porque recuérdese, como ya lo dije, ya no se hablaba el hebreo, ya no se hablaba el arameo. El idioma oficial era el griego. Esto es más o menos, voy a poner un ejemplo muy moderno. Tenemos migrantes, porque nosotros la mayor materia prima que exportamos a Estados Unidos son seres humanos que van a trabajar y a mandar remesas para que nosotros tengamos estabilidad económica. Y entonces estas personas que van a Estados Unidos, muchas veces sus hijos no quieren aprender español, no lo aprenden,
y ellos hablan inglés, y cuando vienen aquí a visitar a su familia tienen problemas de comunicación porque no aprendieron español, teniendo papás que pudieron haberles instruido en el idioma vernáculo, en el idioma materno y en el idioma paterno. Sin embargo, pareciera ser que se volvió un asunto de estatus el solo hablar inglés, y es un grave error porque ahora nos damos cuenta en la época moderna que quienes hablan más idiomas están mejor pagados, tienen mejores trabajos, o sea que mientras más idiomas hablemos será mucho mejor. A los que se dedican, a los que son promulgadores de la palabra, aquellos que son estudiosos y aquellos que tienen la oportunidad de compartir con algunas comunidades o con muchas comunidades la palabra de Dios y utilizan la Biblia católica de 73 libros, yo les recomendaría que lo hiciéramos de una forma objetiva, clara y honesta, en el sentido de la interpretación que se le tiene que dar a cada uno de los textos bíblicos. Aquí es importante el saber, por ejemplo, en el canon palestino se habla de la pertenencia del pueblo de Israel o la elección del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. El libro del Génesis, que es el último en escribirse, aparece, en el caso del Antiguo Testamento, aparece como el primer libro. Y ese es un libro mítico y también genealógico. Ese libro nos habla de mitos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué mitos tenemos en nuestro país? Bueno, tenemos la Llorona, el Cadejo, que se cuentan, y entonces esos son mitos. Pues igual, el autor del Génesis encuentra que había un mito sobre la historia de Adán y Eva, y él utiliza ese mito para explicar y lo introduce dentro de el texto que él va a narrar. Y entonces muchas personas que son literalistas leen y dicen, bueno, y entonces si Caín mató a Abel y solo estaban Adán y Eva, ¿cómo fue que se procreó la comunidad, se extendió la raza humana? Bueno, eso no es cierto, eso era un mito, era una historia, era una forma, era un género literario para contar una historia. Obviamente, cuando se habla de Adán y Eva, se está hablando de toda la humanidad, de todos los seres humanos. No solo estaban Adán, Eva, Caín y Abel, estaba toda la raza humana en ese momento. Así que nosotros debemos tener claro esto. No es solo de si son 73 libros y si son solamente 66. También debemos entender el contexto. Imagínense estos 7 libros, si los dejáramos fuera, estaríamos hablando de más o menos 400 años en donde no habría profecía, no habría guía, no habría orientación para el pueblo de Israel. Pero vuelvo y repito, esta es un acontecimiento que se da cuando ni siquiera había venido Jesús. O sea, la Iglesia Católica estudia estos libros de origen judío, tanto el canon alejandrino como el canon palestino, y entonces decide que va a tomar en cuenta, porque considera que son inspirados también, no por estar en griego o haber sido escritos en la diáspora, estos libros no tienen validez. Entonces, eso es muy importante que estemos claros, porque se culpa a la iglesia de que la iglesia de manera caprichosa le agrega estos 7 libros
y los agregados que se le hacen a Esther, ¿verdad? Y en este caso a Daniel. Eso no es así. Eso ocurrió muchísimo antes de que el cristianismo existiera, de que Jesús viniera, se convirtiera en un hombre y que fuera uno de nosotros, que así como habitó en las champas con el pueblo de Israel, que estuvo con ellos en medio de su campamento, así como estuvo con ellos, así también está con nosotros. Hoy nosotros debemos estar muy orgullosos de nuestra iglesia, de la enseñanza de nuestra iglesia, y voy a finalizar haciendo una aseveración que causará también alguna discusión. Hay gente que incluso dentro de la iglesia católica se refiere a la sola Biblia. La palabra de Dios no es solo la Biblia. Nosotros tenemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en esos 73 libros. Pero a lo largo de la historia de la iglesia tenemos muchos documentos que han sido promulgados por el magisterio de la iglesia, por los papas, por los obispos, por los concilios, que deberíamos haber leído ya. Yo me he encontrado gente que son misioneros, son predicadores, y me sorprende tanto que todavía estén hablando del Concilio Vaticano II, porque no lo han leído, y ahora que lo leyeron es una novedad, cuando ya tenemos nosotros las últimas cartas que ha escrito el Papa Francisco. El mundo ha evolucionado. Es cierto, las escrituras sagradas, lo único que deberían de avanzar un poco más allá es en el contexto en el que ahora se leen, porque no es lo mismo el contexto de la Edad Media al contexto que vivimos ahora. El problema sigue siendo el mismo, pero el contexto cambió. Así que eso es muy importante. Yo espero que esta mañana lo que he tenido la oportunidad y el honor de compartir aquí con ustedes les haya aclarado un poco el panorama de por qué son 73 libros y por qué son 66. No tenemos la oportunidad de interactuar como para tener preguntas y respuestas, pero pues en algún momento vamos a tener algún lugar en donde discutir esto en un foro, y ahí habrá oportunidad de que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan o las dudas que les hayan quedado de esta charla que he tenido el honor de compartir con ustedes. Por el tiempo me despido de ustedes. Mi nombre, repito, es Sergio Rodríguez. Les doy un fraternal saludo del Ministerio de Isaías, y estaremos por acá siempre apoyando todos aquellos proyectos que sean de beneficio para nuestra iglesia. Que tengan un feliz día. Muchas bendiciones. Semana apologética, una luz para el mundo. Radio Sana, la misionera, una voz para el mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, el apoyo de los padrinos misioneros que colaboran mensualmente, Radio Católica Osana está presentando Radio Semana Apologética. Ya volvemos. Hasta las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.
Radio Católica Osana le invita a escuchar el Santo Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 18, versículos del 35 al 43. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, ¿qué tal, comadre? ¿Cómo le va? Bendecida, comadrita. Ay, mire usted qué bonito eso que lleva en la mano. Y es para adornar su puerta y darle la bienvenida a la Navidad. No, comadre, es la corona de Adviento. Ay, ¿usted y cómo se hace eso? Mire, pues, comadre, en Radio Osana la puede comprar. Ya le incluye velas, folleto y la guía para rezar cada domingo de Adviento. Y mire, me dieron un ticket para poder entrar a un sorteo de un pavo. No me diga más, comadre. Ahorita mismo me voy a la radio a comprar la mía. Llame al 2472-0000 o escríbanos al WhatsApp 4890-6701 y haga su pedido de las coronas que desea. Y también puede venir a la radio a recogerlas a la octava calle 10-54 zona 11, Colonia Roosevelt. La corona es completamente natural. Pida la suya y se la enviamos hasta la puerta de su casa por una ofrenda de 25 quetzales acá en la capital, a los departamentos por cargo express. Pida la suya desde ya para que empiece a rezar el primer domingo de Adviento. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Porque la Iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. Radio Semana Apologética de Osana Radio.